En esta cuarta episodio de Historia de los Países hablaré de la demolición del salario en la Revolución Bolivariana de Venezuela. En Venezuela hay un salario mínimo integral que incluye un componente de bonos de alimentación, los cesta ticket. En Colombia hay un salario mínimo legal vigente que incluye un subsidio de transporte. Este salario mínimo legal vigente no es un salario mínimo, puesto que está por encima del promedio de lo que devengan los colombianos. Este SMLB se ha incrementado en un 25% a lo largo de los últimos 4 años, por encima de la inflación, lo que incluye un incremento notable en el último año de Duque. Es una tendencia que no cubre únicamente al gobierno progresista de Gustavo Petro. Y detrás hay un componente demográfico que, por cierto, exploro en otra serie de videos y también otro artículo, puesto que entre emigración y decrecimiento de la población en Colombia, la población económicamente activa ya está en disminución. Eso, claro, implica seguramente que las condiciones para el salario puedan mejorar sustancialmente, pero pues habría que prepararse para esto, que es lo que vamos a discutir. El SMLB arrastra muchos costos y precios. Por ejemplo, los subsidios de vivienda de interés social, BIS, están vinculados al salario mínimo. Otros subsidios también están vinculados al salario mínimo. Las pensiones, en particular la pensión mínima, está vinculada al salario mínimo. Sobre este tema de la imposibilidad de incrementar las pensiones al ritmo del salario, hay una imposibilidad que exploro en estos videos y artículos que están también en la referencia. Entonces, Colombia y Venezuela tuvieron un proceso similar al del primer periodo de gobierno de Hugo Chávez. Hugo Chávez, cuando llegó, incrementó el salario en 100%, este salario mínimo integral, SMI, y tenía algunas razones, puesto que Venezuela acababa de salir de una crisis económica que había reducido el salario por cuenta de una inflación altísima. Ahora bien, lo interesante es más lo que pasa en el segundo periodo. Pero veamos entonces cuáles son las características que uno puede identificar en el primer periodo de Chávez y este primer periodo del gobierno progresista de Petro. Primero que todo, uno ve una generosidad excesiva, que es más excesiva por lo irracional que por los montos, porque como ya le digo, Chávez incrementó al 100%, pero venían de una crisis, y Colombia incrementa al 25%, pero dejando todos los costos atados al salario mínimo, como pensiones, BIS, etcétera, atados al mismo salario. Habría que tener una estrategia racional para poder incrementar el salario mínimo, cosa que hay que hacer, pero hay que hacerlo pensando la estrategia de cómo hacerlo, porque si no va a haber muchísimos problemas. En Colombia en particular, y a diferencia de Venezuela, en Colombia eso va a incrementar, está incrementando ya la informalidad, puesto que entramos con una informalidad antes de Duque que estaba tocando casi el 40%, y ahora estamos con una informalidad que está tocando el 60%. Entonces allí tenemos un problema grave. Y luego el incremento de estos salarios mínimos generan presiones inflacionarias. En Venezuela lo controlaron estas presiones a punta del sistema cambiario. En el momento de la bonanza, claro, Hugo Chávez tuvo amplia disponibilidad de dólares y lo que hizo fue inventarse un sistema de tipos de cambio diferenciales en las que la canasta básica era subsidiada a través de un tipo de cambio favorable, un tipo de cambio para productos básicos. Y esto generó gigantescos problemas. Primero, claro, la inflación estaba simplemente represada, no que estuviera controlada. Toda la gente tenía una cantidad gigantesca de bolívares en los bolsillos que no podía gastar porque esos productos básicos estaban racionados. A usted le dan una cantidad determinada, limitada. Y entonces lo que hizo la gente, cuando ya la diferencia entre los tipos de cambio era de 10, 20 veces, iba a reclamar sus productos de la canasta básica, tomaba sus productos y los revendía en el mercado negro, lo que se llama el bachaqueo. Y la actividad fue tan rentable que la gente abandonó sus trabajos y se dedicó al bachaqueo. Bueno, no los abandonó completamente porque necesitaba tener el trabajo para acceder al famoso cesta ticket. Luego hubo otras formas en el segundo periodo, por cierto, y entremos ya a lo que ocurrió en el segundo periodo. Se crearon unos comités que repartían unas bolsas de alimentos, de productos básicos, las CLAP,
y se crearon unos bonos que se entregaban por mecanismos partidistas. Las CLAP también se entregaban, estos comités eran unos comités partidistas, de manera que lo que se tenía era un sistema de control social de la población a través de estos CLAP y bonos de la patria. La inflación se disparó y en el momento un poco después de la muerte de Chávez alcanzó récords mundiales entre 2012 y 2016, en el primer periodo de Maduro, claro, porque se acabó la bonanza. Pero era algo que era perfectamente previsible y la inflación estaba represada a punta de el gastar los dólares de la bonanza importando productos básicos. Y eso, por supuesto, tiene la muy negativa contrapartida de que esto se hizo marchitando la producción nacional. De otro lado, el control social avanzó de manera que los colectivos repartían estas bolsas CLAP y era a través de los salarios oficiales como se accedía a los bonos de la patria, que tenía otros esquemas paralelos en los que también había que inscribirse en un esquema oficial para poder recibir las bolsas CLAP y los bonos de la patria. Eso, por supuesto, generó el problema adicional en el éxodo que ocurrió posteriormente en 2017, 2018, 2019, porque hubo mucha gente excluida de estos mecanismos y en esas condiciones, naturalmente, lo que se enfrentaba esta gente sin acceso a CLAP ni a bonos de la patria era al hambre. Al finalizar el primer periodo de Maduro se había llegado a un salario mínimo integral que pasado en dólares era inferior a $1 mensual. Es una cosa prácticamente increíble, pero así es, porque como le digo, como había CLAP y bonos de la patria, lo que ocurrió al final fue una demolición total del mecanismo salarial. Al principio uno podría pensar que lo que estaban tratando era de lograr una igualación de salarios, cosa que se logró, pero claro, eso destruye el mecanismo salarial en la economía, en el sector privado, bueno, y en el público también, porque ya le digo, al final la gente, en la mitad, al finalizar el primer periodo, la gente era dedicada al bachaqueo, ya no a trabajar. El mecanismo salarial había sido destruido desde ese primer periodo, al finalizar ese primer periodo. Y con el paso del tiempo, el segundo periodo de Chávez, el primer periodo de Maduro, ocurrió que efectivamente el salario fue anulado totalmente. Entonces eso terminó generando fue el éxodo de la población venezolana en 2017-2018. También hay un video en el canal y artículos al respecto. Está también, claro, mi libro La demolición de Venezuela, donde trato en un capítulo el éxodo con las cifras más precisas que se conseguían en ese momento y la demolición del salario y otras demoliciones en capítulos previos. Entonces la pregunta que le surge a uno observando todas estas acciones de la revolución bolivariana es si estuvieron orientadas desde un principio a demoler el salario. Y lo que concluyo es que había gente en el gobierno que sabía esto hacia dónde iba. Los asesores cubanos en particular, al tratar de generar un sistema similar al de la libreta de racionamiento, sabían toda esta política hacia dónde iba, y esta política comenzó en Venezuela con un incremento excesivo y muy generoso del salario mínimo integral. Entonces logran demoler el mecanismo salarial, generan unos desequilibrios macroeconómicos gigantescos que terminan en una inflación de millones por ciento. También está muy bien detallada en mi libro La demolición de Venezuela. Y lo más importante, creo, que fue que lograron someter a la población a un control social riguroso y absoluto a través de las bolsas CLAP y los bonos de la patria, que no son parte de salario, sino que son unos dádivas ocasionales que el gobierno decide entregar de acuerdo con su disponibilidad presupuestal. Entonces lograron un mecanismo similar al cubano, a través de un incremento inicial generoso del salario. Y esto ocurre en el segundo periodo
cuando Chávez se toma el poder de una manera absoluta, se convierte en un dictador a punta de votos, pero un dictador, y logra que todas las instituciones de control le rindan pleitesía. Entonces, les dejo la reflexión acerca de las comparaciones para la historia de dos países. Vamos a sacar conclusiones en otro video posterior.